Buenos días con todos. Les saluda el estudiante de la carrera de Derecho. Estoy cursando el segundo siglo en la Universidad Tecnológica del Perú. El día de hoy les voy a hablar de mi caso práctico basado en el caso Rolex, ¿no? Es un caso muy sonado en nuestro país donde tenemos como involucrado a nuestra presidenta de la República, a la señora Dina Ercilia Boluarte, ¿no? Es un caso, es un escándalo que refleja, pues, ¿no?, cómo la corrupción sigue golpeando la política peruana, ¿no? Y debilitando, pues, la confianza en las personas, ¿no? Como tema o como introducción, bueno, este caso de corrupción no solo refleja un problema legal, sino que también es un problema moral, ¿no? Porque es un caso que no se trata simplemente o solamente de un reloj de lujo, sino que representa, pues, la falta de ética, el abuso de poder, la pérdida de la legitimidad. Bueno, y esto engloba que sea una política sin valores, ¿no? Y se convierte en privilegios y no en servicio, ¿no? Lo que está o lo que nuestra constitución indica que debe cumplir, o el rol que debe cumplir nuestra presidenta de la República. En la situación actual, como ya sabemos, la presidenta Dina Boluarte viene siendo investigado, ¿no?, por los relojes de lujo, ¿no? En este caso los Rolex. ¿Por qué? Porque no declaró en su momento, o no declaró en su patrimonio, ¿no? Lo que es una grave, en sus explicaciones han sido inconsistentes, ¿no? Lo que genera más desconfianza en la población. No es un tema jurídico, sino que también es un mensaje ético. Cuando un líder no rinde cuentas, transmite la impunidad, ¿no? Y eso genera la desconfianza en los pobladores de todo el Perú, ¿no? Un caso práctico nos pide también analizar desde la perspectiva de unos autores, ¿no? En este caso, se ha tenido que relacionar, en este caso, pues, con Sócrates, con Platón, Aristóteles, Kant, Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Bajo la perspectiva de estos filósofos, les voy a hablar primero de Sócrates. Para Sócrates, el gobernante debía vivir en virtud, ¿no? Y someterse a un examen moral. Si aplicamos esa filosofía en este mundo actual, vemos que la presidenta no muestra coherencia con la justicia, ¿no?, ni con la verdad. Sócrates diría que un gobernante que oculta o se contradice pierde la autoridad, ¿no? Y en todo caso también la moral para representar al pueblo. Platón, en el caso de Platón, Platón pensaba que los gobernantes debían guiarse por la razón y no por los deseos, ¿no? Cuando el lujo y la vanidad aparecen en el poder, el Estado se debilita, ¿no? Por eso en este caso específico de Rolex refleja justamente eso, ¿no? Cómo el placer personal se impone ante el bien común. Eso es lo que diría en este caso Platón. Aristóteles, muy por el contrario, decía que la política debe orientarse en el bien común. ¿Qué pasa cuando un gobernante ostenta lujos en medio de tanta pobreza que está pasando actualmente el Perú, ¿no? Se rompe el equilibrio ético del Estado, ¿no? Para Aristóteles. Eso era una forma desviada de que cómo el gobierno se basaba de privilegios y reemplazaban el servicio al pueblo, y eso es lo que de una u otra manera representó en este caso nuestra presidenta al ocultar esos relojes o al no rendir cuentas sobre eso. El filósofo Kant hablaba del imperativo categórico, ¿no? Actuar solo de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una norma universal, bueno, en este caso ocultar bienes de lujo, nunca podría universalizarse, ¿no? Aquí lo que se quiebra es el deber de la moral o de la transparencia, ¿no? Y eso destruye la legitimidad de quien gobierna, ¿no?
Eso es lo que nos indicaba Kant. El último de nuestros filósofos tenemos a Hobbes, a Locke y a Rousseau, ¿no? Que ellos estaban dentro del contractualismo social, ¿no? ¿Y qué nos decían ellos, no? Ellos nos recuerdan que el poder político nace de un contrato con los ciudadanos, ¿no? Hobbes diría que el orden se rompe, Locke que la confianza fue traicionada y Rousseau que el lujo contradice la voluntad general, ¿no? En resumen, este caso rompe el pacto social entre gobernantes y ciudadanos, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta de solución. Dentro de nuestra propuesta de solución, ¿qué hacer para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Necesitamos nosotros, los peruanos, instituciones fuertes, ¿no? Que controlen el patrimonio, sanciones rápidas y un poder judicial independientemente, ¿no? Y fuerte. Y sobre todo los ciudadanos vigilantes, ¿no? No basta crear leyes, se necesita un cambio cultural también para que los gobernantes o nuevos gobernantes puedan gobernarnos utilizando la ética, ¿no? Y no con intereses personales. Nuestra conclusión al tema Rolex, donde se encuentra involucrada nuestra presidenta, este caso, como les voy a explicar, el caso Rolex, no solamente es un escándalo de relojes, ¿no? de lujos, sino es la muestra de un sistema corroído por la corrupción, ¿no? La filosofía que hemos usado nos enseña que sin virtud el poder pierde su sentido, ¿no? La democracia solo se sostiene con líderes éticos, como ya sabemos, y con instituciones fuertes y ciudadanos atentos, ¿no? que ayuden a controlar todo este sistema de corrupción para que nuestros futuros gobernantes puedan prosperar y hacer que nuestro Perú sea un país democrático y con buenos valores.